Shalom Alejen, que la paz esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva conferencia, esperando que sea el Elohim de Israel abriendo nuestro entendimiento y así podamos avanzar en nuestra intención divina de dilucidar y aprender temas concernientes a la vida de fe, que en este caso cada uno de nosotros decidimos llevar. Quisiera antes de comenzar extender un saludo a personas que han seguido mis estudios y con las que he podido compartir momentos interesantes en el estudio de las escrituras, entre ellas Fran Rosselli de Venezuela, el pastor y presidente de la Confederación de Pastores Pentecostales de Santo Domingo, en República Dominicana, Michael Arévalo, Wilson Ábalos, líder de una prestigiosa denominación cristiana en Argentina, Miguel Guerrero, pastor y líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Puerto Rico, y a todos los integrantes de mi grupo en Facebook y mis seguidores en el canal de YouTube. Quiero extender una verajó, una bendición a cada uno de ustedes y expresarles mi más sinceros saludos y respetos para cada uno de ustedes. La temática que presentaré en esta oportunidad tiene que ver con un tema básico, pero que a su vez en los últimos años ha servido de una serie de interpretaciones y discusiones que han surgido a lo largo de distintas corrientes mal llamadas mesiánicas y otras de origen cristiano, que han sostenido una posición con respecto al nombre del Mesías y su relación con su desarrollo profético en la humanidad. El tema central que estaré exponiendo estará basado en dos preguntas fundamentales que a mi parecer nos permitirán abarcar esta temática de una manera clara y entendible para diversos niveles de conocimiento, pero que a su vez sea de motivación a la investigación de cada uno de ustedes, debido a que cada creyente debe comprender que la vida dedicada al servicio del Eterno conlleva una gran responsabilidad y un objetivo claro, el cual es que debemos estudiar las Escrituras, ya que en ellas es posible encontrar la vida eterna. Pero ante este hecho, el mundo occidental ha tenido una gran desventaja con respecto a otras culturas, y es precisamente que nuestros mentores, o por llamarlos así, nuestros primeros fomentadores del Evangelio, en este continente trajeron una enseñanza con respecto al ambiente bíblico muy distinta a la que en realidad se narra en las Escrituras. Todo comienza a raíz de las traducciones y esto originó una serie de interpretaciones que dejan mucho que desear. Cuando hoy día, con todos los recursos literarios e información disponible para estos temas, si bien es cierto, dando el beneficio de la duda a estas personas, puedo pensar o podemos pensar que ellos hicieron el mejor de sus esfuerzos para así poder extender el mensaje de salvación a esta parte del mundo. Pero hoy día reconocemos a través de la historia y las evidencias escriturales que esos errores se deben corregir, para así poder concluir nuestra participación en la historia bíblica y nuestra huella como discípulos y seguidores del Mesías. Bien, como mencioné, el tema lo dividiré en dos interrogantes, las cuales trataré de dar respuesta. La primera temática o interrogante que vamos a tratar de dilucidar es cuál es la importancia o el sentido de los nombres hebreos y cómo se escogían los mismos en la antigüedad o en la historia bíblica. Y para esto vamos a estar viendo el significado etimológico de la palabra nombre, la estructura, formación y propósito de nombres hebreos bíblicos. Y comenzamos con la primera parte, significado etimológico de la palabra nombre. La palabra o nombre, o en nuestro idioma nombre, viene del hebreo
Shen, palabra primaria cuya idea es definir posición conspicua como marca o memorial de individualidad por implicación. Y esta a su vez evolucionó al idioma griego con la palabra onoma, que literalmente significa autoridad o carácter o una forma de llamar o de nombrar a una persona. En este caso también la palabra onoma es usada como sobrenombre. Observando los valores etimológicos, podríamos resumir que en ambos idiomas la palabra traducida al nuestro como nombre se usa para asignar rasgos identificatorios a una persona de acuerdo al contexto en el que estamos hablando. En otras palabras, el nombre servía en ambas culturas como rasgo importante para diferenciar a una persona. En la estructura, formación y propósito de nombres bíblicos tenemos los nombres que usaban adjetivos, nombres adicionales o nombres alternativos o sobrenombres, nombres adicionales o reemplazantes, nombres con dos o más palabras que distinguían su uso, nombres con una sola palabra que distinguían su uso, nombres que distinguían en forma de verbo, nombres con significados de afectos, nombres con significados de favores recibidos por el Señor, nombres que contenían referencias de Hashem en su estructura, y por último los nombres teofóricos. Debemos conocer que los hebreos, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y eran símbolos del carácter y la personalidad del portador, y algunas veces reflejaban el talento o los sentimientos de quien daba el nombre. Empezamos a definir lo que son nombres con el uso de adjetivos, y es importante recalcar que los apellidos hereditarios eran prácticamente inexistentes en los tiempos bíblicos. Cuando era necesario distinguir a dos personas del mismo nombre, a menudo se añadía un adjetivo que identificara al individuo, como en los siguientes ejemplos: Saulo de Tarso, el adjetivo era Tarso; Joseph de Arimatea, Yeshua de Nazaret; Eliyahu el Tisbita, Jacuc, hijo de Alfeo, y Yehudac, hermano de Jacob. Acá vemos el uso de adjetivos en todos estos nombres o en todos estos ejemplos que distinguían a una persona de otra con el mismo nombre. Nombres adicionales o alternativos. Algunos tenían un nombre adicional o alternativo que se menciona en las escrituras como sobrenombre. En Hechos 10:5 encontramos el ejemplo de Shimón llamado Kefa, y en Marcos 3:16 y 17 tenemos el caso de Jacob Balzacdai y Johanán les llamó Benei Regosh, esto es hijo del trueno. En este caso vemos que el mismo Yeshua llama a Jacob o a Jacob y a Johanán, que nosotros conocemos como Juan, los llamó con una palabra hebrea que se pronuncia o es Benei Regosh, que significa hijos del trueno. El sobrenombre de estos dos, el mismo Yeshua le colocó como sobrenombre hijo del trueno. Los nombres adicionales o reemplazantes de las personas donde fue notable el cambio de su antiguo por el nuevo nombre definían la tarea que debía ejercer desde ese momento el individuo. Para comprender en mayor medida cómo un nombre hebreo reemplazante o nombre sustituto representa el carácter o la identidad, el propósito o el destino de esa persona, voy a citar dos ejemplos. El ejemplo de Abraham por Abraham, nombre del patriarca cuya cita es H87 en el diccionario de concordancia de Hebreo Strong,
cuyo significado es Padre Exaltado. Cuando Hashem hizo un pacto con Abraham, él le cambió el nombre a Abraham. Abraham es la palabra H85 del Strong, que en hebreo significa padre de una multitud. Cuando el Eterno cambió el nombre de Abraham, era porque su imagen, personalidad y propósito ante el mundo debían ser distintos a los que él poseía hasta ese momento. Tenemos el caso de Jacob por Israel. El nombre de Jacob o la palabra Jacob la encontramos en la cita H3290 en la misma concordancia del diccionario hebreo, y es la palabra hebrea Jacob, que significa suplantador. En algunos casos también se puede traducir como engañador, burlador o el que traba el calcañar. Hashem cambió su nombre a Israel. Israel es la palabra H3478 de Strong, que significa gobernar y tener poder como un príncipe con Dios. Cuando Hashem cambió el nombre de Jacob a Israel, representaba un cambio de carácter, identidad, propósito y el destino en la vida de él, como he venido mencionando. Nombres con dos o más palabras que distinguían su uso. También con frecuencia los nombres hebreos están formados por dos o más palabras que podían expresar una frase abreviada, como en los siguientes ejemplos. Abidán, que significa mi padre es juez, y Kabok, que significa la gloria se ha apartado. Pasamos al siguiente ejemplo, que son los nombres con una sola palabra que distinguían su uso. En muy raras oportunidades o en muy pocas ocasiones consistían de una sola palabra, como es el caso de Débora, que significaba abeja, Barak, que significaba relámpago, Calec, que significaba perro, y Jonás, que significaba paloma. Tenemos los nombres que distinguían en forma de verbo. Estos eran nombres que son encontrados en las escrituras más a menudo y que tienen forma verbal, como es el caso de Saúl, que significa pedido a Dios o prestado a Dios, y Natán, que significa el Dios ha dado. Tenemos los nombres con significado de afectos, y son este tipo de nombres bíblicos sencillamente reflejan diversos términos de afecto, como Noemí, que significa mi agrado, y Tabita, que significa gacela. Tenemos los otros, que son nombres que contenían referencias de Hashem en su estructura, y estos eran los de clase más popular, o lo encontramos de manera más continua en las escrituras. Y entre los israelitas modernos también se sigue manteniendo esta tendencia, y era el que contenía alguna referencia de Hashem o del Dios verdadero, y a menudo expresaba piadosas declaraciones de fe, como por ejemplo tenemos el caso de Eliyahu, que significa Hashem es mi Dios. Nombres con significado de favores recibidos por el Señor. Este tipo de nombres reflejan o reflejaban alguna bendición especial recibida por el Señor, como por ejemplo el nacimiento de un niño, entre otros. Y tenemos el caso de Natanael, que significa Hashem ha dado. Tenemos el caso de Berequías, que significa Hashem ha bendecido. Y tenemos el caso de Ezequías, que significa Hashem ha fortalecido. Y por último tenemos los nombres teofóricos. Los nombres teofóricos, es decir, los que contienen el de Dios, generalmente pueden conocerse en la Biblia por los prefijos ya o ye.
formas abreviadas del nombre divino. Como tenemos el caso de Yehoshua ben Nun, tenemos el caso de Yeshua ben Yosek, el caso de Matillahu y el caso de Eliyahu. Acá vemos que los nombres teofóricos se distinguían porque tenían la abreviatura del nombre divino con el verbo que representaba la función. Igual que acá tenemos el caso de Yeshua con la abreviación del nombre divino, tenemos el nombre de Matillahu con la abreviación del nombre divino, y tenemos el caso de Eliyahu con la abreviación del nombre divino. Como ya hemos podido apreciar, el nombre en la cultura hebrea bíblica tiene suma importancia y relevancia, ya que no es solo una forma de identificar un individuo, sino que éste enlaza su vida con la esencia espiritual. Por ende, existe una estrecha relación entre el nombre y quien lo lleva, el cual los enlaza en su trayecto en esta vida, y esto ha sido altamente enfatizado en todas las Sagradas Escrituras, como los ejemplos que acabo de presentar. Bien, una vez aclarada la importancia y el uso de los nombres en la cultura hebrea y en los tiempos bíblicos, pasemos a la segunda interrogante. ¿Cómo se llama el Mesías de Israel? Jesús, Yeshua, Yahshua o Yeshua. Esta es la segunda interrogante que vamos a tratar de darle respuesta. Y para esto vamos a estar viendo de una manera general y resumida la etimología del nombre del Mesías, la transliteración del nombre, en qué consiste una transliteración, y vamos a ver el ejemplo de cómo hacer la transliteración del nombre del Mesías, de dónde sale el nombre de Jesús, porque algunas personas se refieren a Jesús como Yahshua o Yeshua o Yeshua, o por qué se le llama Yeshua, o por qué se le llama a Yeshua Yeshu en el hebreo moderno, y por qué es tan importante el conocimiento del nombre del Mesías. Bien, en la etimología del nombre de Yeshua, como podemos ver acá, la palabra Yeshua, el origen etimológico, es una contracción del nombre hebreo Yehoshua, que significa Hashem salva, y es también la forma masculina de la palabra hebrea Yeshua. Entendiendo que la palabra Yeshua, como se escribe acá con H al final, es en el hebreo un verbo que significa salvación, y es una palabra que tiende a sonar o tiende a ser considerada como una palabra femenina y que significa salvación, al igual que comparte la misma raíz gramatical que la palabra Yoshia, y ambas son usadas como salvación, como ya lo dije. Cabe destacar que la palabra Yeshua con H al final en el hebreo no es un nombre, es una raíz o es un verbo que significa salvación, y es una palabra que denota que es femenina. Por ejemplo, hoy en día, si no podemos decir el salvación, diríamos la salvación, es una palabra femenina. Y la palabra Yeshua es el masculino de esa palabra Yeshua, que no es un nombre, sino que es un verbo cuya raíz significa salvación. A ver, vamos a ver ahora lo que es la parte de la transliteración del nombre del Mesías. Y para esto tenemos que saber qué es una transliteración. La transliteración es la práctica de transcribir una palabra o texto de un idioma a otro. Técnicamente, desde un punto de vista lingüístico, se intenta que la transliteración sea exacta, de forma que el lector debería ser capaz de reconstruir la ortografía desconocida de las palabras,
Para lograr este objetivo, la transliteración puede definir convenciones complejas para tratar con letras en una escritura fuente que no se corresponde con letras en una escritura objetivo. Una de las principales normas a la hora de transliterar es que se debe conservar el sonido o pronunciación de un idioma madre a un idioma al que se desee transliterar. Veamos un ejemplo de transliteración sabiendo que Yeshua se escribe en el hebreo de esta forma. Cuando intentamos transliterar a nuestro idioma español, nos resulta que la manera de cómo se escribe el nombre del Mesías, o vamos a encontrar en los textos hebreos de cómo es el nombre del Mesías o es el nombre del Salvador, vamos a encontrar esta forma. Así se escriben los textos hebreos. Y encontramos la Iok, encontramos la Shin, encontramos la Bak y encontramos la Ayin. Respetando las normas de transliteración gramatical, encontramos y la transliteración a nuestro idioma español, encontramos que la Iok, la letra hebrea Iok, es representada en nuestro idioma como la Y o la I. Encontramos que la letra hebrea Shin, esta que ven acá, es representada en nuestro idioma como la SH, sonaría término medio entre la SH y la She, y como la S en otros casos. La Bak hebrea, que es esta, es representada en nuestro idioma como B o en otros casos como auxiliar para la vocal U o la vocal O. Y nunca, esto tiene una particularidad que nunca una Bak es muda, siempre debe llevar un sonido. Y la letra Ayin es representada en nuestro idioma como auxiliar para cualquier sonido vocálico, sabiendo o entendiendo que en el idioma las vocales no existen, pero eso lo explicaré un poco más adelante. También tenemos lo que son las Nekudok, que en nuestro alfabeto la conocemos como vocales, pero las Nekudok en el hebreo representa que los dos punticos, como los vemos acá, cada esto tiene su nombre, pero no voy a tratar de generalizar mucho para no embotar la mente y que podamos entender. Lo voy a hacer de una manera sencilla para que sea clara y entendible. A ver, estos dos punticos que ven acá debajo de la Iok, de la letra Iok, estos dos punticos en el hebreo es representada en nuestro idioma como una E española, una E minúscula, o en el hebreo se le conocería como una media vocal. La Shin con el punto arriba, acá como la vemos, la Shin, esta es la letra Shin con el punto arriba, y a la derecha es representada en nuestro idioma como la She con un sonido no tan fuerte como en el español. La Bak con el punto en el centro representa en nuestro idioma la U. Acá vemos la letra Bak y dije anteriormente que la Bak puede ser en el español como la B o usada como auxiliar para la U o para la O. Cuando tenga el punto acá en el centro de la Bak, va a ser la auxiliar para la U. Cuando tenga el punto acá arriba y no en el medio, va a ser una O. Y cuando no tenga punto, va a ser una B. En este caso, como encontramos con el punto en el centro, la Bak sirve como un auxiliar para la letra U. Y la Ayin es la auxiliar para la vocal, esta rayita acá que tenemos acá, ¿verdad? La Ayin está sirviendo como la auxiliar para esta rayita
que es representada en nuestro idioma como la letra A, una letra A o una media vocal, o en nuestro idioma se le conocería como una A minúscula. Ven, haciendo la transliteración gramatical del nombre de Yeshua, que de esta forma se escribe en hebreo, encontramos este esquema. Lo quise hacer de esta manera para que fuese más entendible. Encontramos el nombre hebreo de esta forma, deletreado. La IOC, que la vemos acá que cualquier letra hebrea que tenga estos dos punticos está representando una E. En este caso, la IOC está seguida con la E, una E minúscula o una media vocal, sabiendo que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, siempre se va a leer de derecha a izquierda. Entonces encontramos que tenemos la I, tenemos los dos punticos que ya dijimos que era la vocal en nuestro idioma, la E, tenemos la Shin con el punto arriba y a la derecha que se translitera a nuestro idioma como la SH. Tenemos la VA con el puntico, la VA con el punto en el medio. Tenemos la letra, la consonante, la letra hebrea con la Nekudot o el punto en el medio. Eso resulta en nuestro idioma como la U. Y tenemos la Ayin con la rayita acá abajo. Tenemos la Ayin con la rayita acá abajo. Nos va a dar la A o una media vocal en el hebreo, la A. Y en nuestro idioma daría la vocal A minúscula. Y la transliteración del nombre hebreo al español, siguiendo la regla gramatical, nos resultaría de esta forma. Se escribiría de esta forma, usando la regla gramatical, respetando las normas gramaticales para la transliteración de un nombre de un idioma origen o de un idioma madre a un idioma destino. Bien, respetando la siguiente norma para la transliteración, que consiste en mantener la pronunciación exacta de un idioma madre a un idioma al que se desea transliterar una palabra, diríamos que la palabra Yeshua en el idioma hebreo, según las normas gramaticales del mismo y de acuerdo a la pronunciación del idioma hebreo, notamos lo siguiente, que en la palabra Yeshua, cuando se trata de transliteración fonética, encontramos que la IOC está con una media vocal, una E minúscula en nuestro idioma. En este caso, la E es sin acento. La pronunciación no torna a ser fuerte como Y, sino tiende a sonar como la unión en nuestro idioma de dos vocales y E. Otra regla de transliteración fonética, siguiendo la pronunciación hebrea, es que cuando la Shin tiene el punto arriba y a la derecha, tiende a sonar como en nuestro idioma un sonido menor a la She y mayor a la SH. En este caso, está acompañada con la VAC como auxiliar para la vocal o para la media vocal U. Sonaría como Shu, no sonaría Chu, sonaría como Shu, un sonido no tan fuerte. Entonces diríamos que sería como Yeshu, no Yeshu, sino Yeshu. Y por último tenemos y al final, como una media vocal, acá encontramos a la Ayin como auxiliar para la A sin acentuación. En nuestro idioma sería la A minúscula, en el hebreo sería una media vocal, una A como media vocal. Entonces nos resultaría que si intentamos pronunciar en el español esta palabra hebrea, sabiendo que el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda, acá de derecha a izquierda, nos quedaría la fonética de esta forma. La transliteración fonética, vemos el nombre, cómo se escribe en hebreo, y vemos la transliteración de la misma forma que la gramatical. La I
Fíjense que en la transliteración gramatical o cómo se transliteraba como con la Y, pero en la pronunciación, siguiendo las reglas de fonética, encontramos que como hay una media vocal acompañada a la Y, no se translitera como Y, sino como I en la pronunciación. Entonces sería y acá al final, la A, como es una media vocal, no va acentuada. Y acá en la U, como lleva el punto acá y está acompañada de una U, dijimos que la shin no puede sonar como la she, un sonido tan fuerte como la she española, pero tampoco tan débil como la S. No sería Iesúa, porque sería débil, pero tampoco sería Yeshua, porque sería fuerte. Tenemos que buscar la manera de que el sonido sea en término medio. En este caso se translitera fonéticamente como Yeshua. Yeshua es la manera de transliterar fonéticamente el nombre del Mesías. Bien, ¿de dónde sale el nombre de Jesús? El nombre de Jesús sale de la transliteración del griego Iesous, que significa Salvador, pero que este a su vez fue la transliteración del idioma hebreo Yeshua, que significaba o que significa Hashem salva, que es la forma tardía de Yehoshua y la palabra masculina del verbo para salvación, que era Yeshua. La forma española Jesús proviene del latín, que a su vez provino del griego. En otras palabras, el nombre de Jesús es la retransliteración del idioma español procedente del latín y que éste a su vez transliteró al latín del idioma griego. Lo cierto es que quien transliteró al idioma griego lo hizo respetando la fonética y gramática del lenguaje del hebreo. El problema comenzó desde que se transliteró del griego al latín, ya que cuando se hizo en el idioma latín, se usó fue la lengua griega como madre de la palabra, cuando no provenía este nombre del griego sino del hebreo. Y más tarde se agravó el error cuando el español transliteró del latín usando como lengua madre al español Jesús. ¿Dónde está el error? De esta forma. De una manera gráfica, esto es, de acá sale la palabra Jesús. La palabra Jesús ha sido una transliteración que ha pasado por varios idiomas. Por ejemplo, cuando nosotros, como vimos hace rato, o como mostré hace rato, si quisiéramos transliterar al idioma español, que es donde estamos nosotros, el nombre del Mesías nos quedaría de esta forma, Yeshua, como ya lo mostré anteriormente, Yeshua. ¿Qué es lo que sucede? Que el nombre de Jesús ha sido la retransliteración del idioma hebreo al griego. Del griego lo transliteraron al latín y del latín lo transliteraron al español. Si hacemos el esquema al revés, la transliteración del nombre del Mesías del hebreo pasó antes de ser transliterado del hebreo, se transliteró del latín, pero el nombre no era latín, no era original o no era oriundo del latín, sino del hebreo. Acá estuvo el error. Igual que cuando se transliteró del latín o se la transliteró al latín del griego, usando como fuente el idioma griego como o idioma madre de la palabra o del nombre Yeshua, cosa que no era así. El error está en esto. ¿Qué parecido tiene el sonido del nombre
Jesús al sonido del nombre Yeshua, pues podemos resumir que ninguno. Ni se escribe usando las mismas letras en la transliteración gramatical, ni tampoco se respeta la otra norma, que es la norma de la fonética. En otras palabras, el nombre de Jesús es una mala transliteración del nombre hebreo Yeshua. Por eso concluimos que el nombre Jesús es una mala transliteración que se hace debido a que se usaron idiomas bases cuyo nombre original no procedía de esos idiomas, y a su vez se hizo irrespetando las normas de transliteración correcta. Por consiguiente, resultó en una forma errada de hacerla. Bien, siguiendo con el tema, nos encontramos con esta interrogante: ¿por qué algunas personas llaman al Mesías como Yahshua o Yeshua? Lo interesante de este tipo de argumentos es que vienen de personas que basan sus posturas en significados que realmente tienden a no conocer, y por ende requieren de una aclaración lingüística. Por favor, no me malentiendan, una persona no necesita conocer las lingüísticas griegas y hebreas para ser considerado un hombre espiritual. La única manera de que una persona pueda tener una vida espiritual ampliamente aceptada por nuestro Padre es a través de la conversión de nuestra mala manera de vivir hacia el modelo escritural que encontramos en las Santas Escrituras. Pero si una persona que se dé a la tarea de instruir a los demás tocando temas de naturaleza lingüística y hebrea, como es el caso del nombre del Mesías, entonces debería conocer el idioma hebreo y debería saber algo sobre los fundamentos lingüísticos, ya que defender cualquier posición sin tener claras las nociones básicas de lingüística y fonética de estos idiomas sería como engañar e ir directo a una posible mala enseñanza, ocasionando así los grandes debacles doctrinales que nos encontramos el día de hoy, donde vemos personas refiriéndose al Mesías como de varias formas o de varias maneras, sabiendo que él solamente tuvo o tiene un nombre. Y en este caso nosotros podemos determinar: los que proponen la forma Yahshua o Yeshua alegan que el nombre del Mesías debía ser de la misma raíz o de la misma base o el mismo nombre que Yehoshua, escrito en el hebreo de estas dos formas. Se puede escribir Yehoshua. Una la encontramos haciendo referencia al hijo de Nun, allá al discípulo de Moisés, y la otra la encontramos como referencia a un sacerdote. Esto lo encontramos en el diccionario Strong, la cita H3091, y los que alegan esta forma establecen o dicen que esa debe ser la manera correcta de escribirlo, porque así se escribía Yahshua, o así se llamaba estos dos personajes que encontramos en el Antiguo Pacto. Bien, el único problema es que en ninguna de estas deletreadas palabras hebreas del nombre de Yehoshua, o como nosotros lo conocemos, Josué, con alguna probabilidad posible se puede pronunciar Yahshua o Yeshua. ¿Por qué? Porque la tercera letra del nombre Josué o Yehoshua, como ya lo hemos visto, acá la vemos, la tercera letra, sabiendo que, como expliqué hace un rato, que se lee de derecha a izquierda, la tercera letra del nombre de Yehoshua o Josué es la letra Bak, y una Bak no puede ser muda, y la letra Bak se tiene que pronunciar como una B, como una O o como una U, como ya lo expliqué. En el caso de Yehoshua lleva el sonido de la letra O,
dándonos la pronunciación como Yehoshua, palabra que el diccionario Strong y la lengua y la gramática hebrea asimismo lo corrobora y asimismo lo enseña. Y para la palabra terminación, cuando termina en H, como lo vemos acá, la H y la H, en nuestro idioma no tendría ningún problema, porque en nuestro idioma la H es muerta y se pudiera leer Yeshua de la misma manera. Solo que esta no es una palabra española, no es un nombre español. Este es un nombre hebreo y en el hebreo la H al final o la G al final determina o cambia el sentido total de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se le coloca la H al final, el nombre deja de convertirse como tal y se convierte a ser un verbo o una raíz gramatical para la palabra salvación. Otra norma gramatical y fonética que se sabe de esta palabra es que las palabras femeninas que terminen en la consonante G, la H en el español, siempre van a ir acentuadas en la última sílaba. Entonces no sería Yeshua, sino sería Yeshua. Dejaría de llevar el acento, la acentuación en la parte shu y se convertiría el acento en la parte a. Entonces no sería Yeshua, sino Yeshua. Entonces eso le cambiaría el sonido fonético, hablando de acuerdo a la gramática y a la fonética hebrea. Y lo otro, que para que el nombre sea pronunciado de esa manera, Yahshua o Yeshua, tendría que haber sido escrito de esta forma, colocando la G, como le expliqué, la G al final, leyendo de derecha a izquierda, tendría que aparecer con la G al final, y no tendría que tener acá, en la tercera, como lo vemos acá, no tendría que tener la letra vaca. ¿Ves? Pero si nosotros vamos a mantener o a mencionar que la postura o el nombre del Mesías se debe pronunciar de alguna de estas dos formas, tendríamos que saber que para que sonara de alguna de estas dos formas debería aparecer escrito así en los manuscritos hebreos. Y en ningún manuscrito hebreo tal nombre existe. En ninguna Biblia hebrea nosotros no vamos a encontrar esta manera de escribir el nombre ni de Yehoshua ni el nombre de Yeshua como tal. Ya la manera de cómo se escribe Yeshua la vimos, y esta es la manera que se escribe Yehoshua. Y dijimos que Yeshua era la contracción o el nombre corto de la palabra Yehoshua, que se encuentran en los textos hebreos de esta manera, y para que sonara Yahshua o Yeshua con H al final, debería haber sido escrito así en el hebreo y no aparece, no existe. No está escrito en ningún manuscrito hebreo esta manera o esta forma del nombre para ninguno de los dos, ni para Yeshua, hijo de Nun, ni para el sacerdote, y mucho menos para Yeshua. Quise traer algunos comentarios de acuerdo a personas que son expertos en la materia, personas sabias que dedicaron su vida al esclarecimiento de este tipo de temas. Y encontramos que, de acuerdo al doctor Dani Ben-Gigi, dice, tocando este tema con respecto a la forma Yahshua o Yeshua, que no existe tal nombre en hebreo y que la gente lo inventó para hacer caber su teología. Encontramos también al doctor David Bibin, un investigador cristiano, dice que la forma Yahshua tiene raíces en un malentendido. Encontramos también al doctor Michael Brown, afirma, no hay ningún soporte a esta pronunciación, ninguno en absoluto. Y lo digo apoyándome en mi PH y doctorado en lengua semítica de la Universidad de Columbia. Mi formación me indica que algunas personas que podíamos calificar como celosas, pero lingüísticamente ignorantes, piensa que el nombre de Hashem debe haber sido manifestado en el nombre de nuestro Salvador, por lo cual debe haber sido Yahshua o Yeshua y no Yeshua su nombre. Pero no hay soporte alguno para esta teoría
es una especulación. Bien, pasando al otro tema importante, es que ¿por qué hoy en día se le conoce a Yeshua como, o se le llama a Yeshua Yeshu en el hebreo moderno? Bien, en el hebreo moderno a Yeshua se le llama generalmente Yeshu. Yeshu sin la ayin al final, ¿sí? Que era la vocal A como lo vimos. En esta oportunidad también se muestra por qué el nombre de Yeshu no puede ser correcto, debido a que no incluye las tres letras de la raíz hebrea Yoshia o Yahshua para salvación. Sin embargo, el asunto tiene una examinación más detallada. De acuerdo a los eruditos del Nuevo Testamento de las escuelas de Jerusalén o Jerusalén, incluyendo al profesor David Flusser y al profesor Shmuel Safrai y sus judíos ortodoxos, y al fallecido pastor Robert Lindsay y David Bibin, cristianos gentiles, Yeshua era como se pronunciaba el nombre de Yeshua por los judíos de Galilea en el siglo I. Y sabemos esto ya que los judíos de Galilea tenían un dialecto diferente a los de Judea. Y esto era para lo que los oyentes pudieran identificar de dónde venían los judíos, si venían de Galilea o venían en este caso de Judea. La manera de cómo ellos pronunciaban o cómo tenían el dialecto los diferenciaba si eran de Judea o eran en este caso de Galilea. Según Flusser, los galileos no pronunciaban la letra Ain al final de una palabra, tanto como en Inglaterra Cockneys no pronuncia la H al comienzo de una palabra. Es decir, en vez de decir Yeshua, decían Yeshu. Sin duda, después de un tiempo, algunas personas comenzaron a deletrear el nombre de acuerdo a esta pronunciación. Sin embargo, este no es el final de la historia. En la polémica cristiana contra los judíos, se hizo costumbre no usar el nombre correcto de Yeshua, sino intencional y conscientemente usar la distorsión Yeshu. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se dio cuenta de que Yeshu también es un acrónimo formado por las primeras letras del insulto hebreo Shema Eshmo Bexikro, que su nombre y memoria se han borrado, significa esto. Las palabras se adaptan y amplían la última frase del Salmo 109. Así Yeshu era una especie de encantamiento codificado en contra de Yeshua y el movimiento mesiánico en general. Además, dado que Yeshua llegó a ser considerado en la no judaísmo mesiánico como un falso profeta, blasfemo, idólatra, erróneamente ser adorado como Dios, y puesto que la Torá en Éxodo 3:13 menciona que ni siquiera deben pronunciar el nombre de sus dioses, el nombre del Mesías se pronunció mal a propósito. Sin embargo, nosotros podemos comprender que hay algunos de los israelitas de hoy que dicen Yeshu, no teniendo intención de despreciar al Mesías o no teniendo intención de despreciar la persona de él, porque en realidad no son conscientes de esta historia y suponen que esto es el nombre correcto del hombre. Y a acotar mediante este comentario que debemos evitar el uso de la palabra Yeshu, más fácil de reconocer debido a esta historia que ya les mencioné, y también porque en el hebreo lleva la valencia del Dios que los gentiles adoran. ¿Por qué es tan importante el conocimiento del nombre del Mesías? Es la última interrogante que vamos a tener en esta conferencia. Bien, en las escrituras el nombre de Yeshua recibe un constante énfasis, así como lo he venido mencionando y como voy a traer algunos ejemplos con respecto a este tema. Por ejemplo,
En Matillahu 1, del 21 al 23, encontramos que los padres de Yeshua recibieron instrucciones acerca de la elección del nombre de parte de Hashem. Encontramos que los seguidores recibieron la invitación de orar en su nombre. Encontramos que por causa de su sacrificio se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Encontramos que la salvación se obtiene por medio de su nombre. Encontramos que todo lo que sus seguidores hagan deben hacerlo o deben ser hechos por medio de su nombre. Los primeros creyentes estuvieron dispuestos a sufrir cualquier humillación por causa de su nombre. En algunos de estos y de otros pasajes asumen un significado más amplio que el de identificar un individuo. Significa persona, carácter, autoridad, reputación, etcétera. Y vemos estos ejemplos en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, de Barín, en el libro de Hechos, en el libro de Revelaciones, en este caso Apocalipsis. Bien, la conclusión de este tema quiero hacerla de esta manera, y es que a menudo me consigo con personas que ante este tema asumen posiciones que pudieran tener algún valor de peso con respecto a si es importante o no conocer y usar el nombre del Mesías en su original. Muchas veces he escuchado el argumento de que el pronunciar el nombre no es lo importante, ya que lo importante es reconocer la persona que lleva este nombre. Esto pudiera tener sentido si dejásemos de observar algunos detalles importantes que pareciéramos pasar por alto cuando tenemos estas interpretaciones. Si esto fuese de este punto de vista, ¿por qué Hashem a la mayoría de sus seguidores o a la mayoría de sus profetas, o en este caso a los que conocemos como patriarcas del pueblo de Israel, les cambió el nombre por uno que estuviese más acorde a la función que tenían que desempeñar? Si nuestro argumento de que no importaba el nombre, sino la persona, ¿por qué Hashem hace una muy notable forma de instaurar nuevos nombres a sus escogidos? Si la persona era lo más importante, ¿por qué la delicadeza de parte de Hashem de hacer estos cambios? Otro aspecto importante es que en la cultura occidental el tema de los nombres es tomado no con tanta importancia como la cultura hebrea, cuya importancia ha quedado evidentemente demostrada a lo largo de este estudio, por lo que a la hora de estudiar las escrituras tenemos un reto, el cual consta de no hacer que las escrituras se adapten a nuestra forma cultural de vida, sino que al contrario, nuestra mente asuma el ambiente sociocultural en el cual éstas fueron desarrolladas. Y así, mediante esto podemos evitar y podemos dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que Hashem bendiga su palabra y traiga al Mesías pronto y en nuestra vida y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano. Y el pueblo de Dios dice amén.